Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La estación diplomática Nexus 7 poseía todo el encanto de una sala de conferencias corporativa diseñada por un comité, es decir, si ese comité estuviera formado por 17 especies diferentes con sensibilidades estéticas tremendamente incompatibles y un desdén compartido por la funcionalidad real. Flotando majestuosamente en la zona neutral entre 6 sistemas estelares, era la primera invitación de la humanidad a lo que los locales llamaban diplomacia real. Aunque cualquiera que hubiese pasado 5 minutos observando los procedimientos podría cuestionar si el adjetivo realmente aplicaba. El embajador Kate Barr del Imperio Sitiano ajustó su aparato respiratorio ceremonial por tercera vez en 10 minutos, un tic nervioso que hacía que el dispositivo traductor incrustado en su garganta temblara como un pájaro moribundo. Alrededor de la cámara de conferencia circular, los representantes de las principales potencias galácticas adoptaban posturas que sugerían que preferirían estar literalmente en cualquier otro lugar. La delegada Kriyana mantenía sus antebrazos cruzados en lo que su especie consideraba una postura de escucha cortés, pero que se parecía notablemente a alguien conteniéndose para no estrangular a otra persona. El representante cristalino Borak zumbaba en frecuencias que técnicamente contaban como habla, pero que sonaban como un aire acondicionado roto teniendo una crisis existencial. Y allí, escondida en un rincón, con toda la visibilidad de una planta ornamental, estaba sentada la becaria humana. Nadie se había molestado en aprender su nombre. ¿Por qué lo harían? El cuerpo diplomático de la Federación Terrícola todavía se consideraba una especie de chiste cósmico, habiendo logrado el viaje más rápido que la luz hace apenas unos 50 años. En términos galácticos, eso hacía a los humanos aproximadamente equivalentes a bacterias particularmente inteligentes que acababan de aprender a usar herramientas. El hecho de que la Tierra hubiera logrado asegurar incluso el estatus de observador en estos procedimientos era ampliamente considerado como un error administrativo o una elaborada broma práctica del universo mismo. La becaria en cuestión aparentaba tener unos 25 años terrestres, aunque las estimaciones alienígenas de la edad humana eran notoriamente poco fiables, francamente, a nadie le importaba lo suficiente como para preguntar. Poseía la notable habilidad de mimetizarse con los muebles, lo que parecía ser un rasgo únicamente humano, al menos entre las especies presentes, que tendían hacia el extremo más ostentoso del espectro evolutivo. Su cabello oscuro estaba recogido en lo que los humanos llamaban una cola de caballo, un peinado que había desconcertado a los xenobiólogos durante décadas debido a su total falta de ventaja aparente para la supervivencia. Llevaba el uniforme diplomático estándar de la Federación, que parecía exactamente lo que era, ropa de gala militar reutilizada apresuradamente para uso civil por personas que claramente nunca habían asistido a una función diplomática real. Lo más notable es que no había pronunciado una sola palabra desde su llegada hacía 3 días. Esto les venía bien a todos. El consenso general entre los delegados reunidos era que los humanos debían ser vistos y no escuchados, y preferiblemente tampoco vistos, si se podía lograr. Eran tolerados en estas reuniones de la misma manera que uno podría tolerar a un niño pequeño en una cena de adultos, lindos de una manera primitiva, pero de los que difícilmente se esperaba que contribuyeran significativamente a la conversación. La sesión de la mañana había estado procediendo con toda la eficiencia de la deriva continental cuando el embajador Kate Barr se aclaró la garganta, un sonido que a través del traductor universal salió como algo entre una sirena de niebla y una ballena moribunda. Si pudiéramos volver al asunto de las disputas territoriales del borde exterior. Fue entonces cuando todo se fue al diablo, asumiendo que el infierno usara cestas de mano y que éstas fueran fabricadas por el licitador más barato, la red de traductores universales. Esa maravilla de la ingeniería galáctica, que permitía a docenas de especies comunicarse a pesar de tener cuerdas vocales, aparatos respiratorios y, en algunos casos, sistemas sensoriales completos que habían evolucionado en árboles evolutivos completamente diferentes, decidió tener lo que los manuales técnicos llamaban eufemísticamente un evento de fallo en cascada. Lo que realmente tuvo fue el equivalente electrónico de un colapso nervioso.
La primera señal de problemas fue cuando la cuidadosamente redactada consulta diplomática del embajador Kate Barr sobre los límites territoriales salió del traductor de la delegada Kriyana como algo que se traducía aproximadamente como, tu madre copula con animales de granja enfermos. Esto habría sido meramente vergonzoso en circunstancias normales, pero el concepto de honor kriyano requería una represalia física inmediata por cualquier insulto al linaje materno de uno, ya fuera ganado enfermo o de otro tipo. La delegada kriyana, con sus 4 brazos ahora muy desplegados, se levantó de su asiento con la gracia fluida de un depredador que acaba de ver su almuerzo. Su traductor, aparentemente no contento con simplemente iniciar un incidente diplomático, decidió interpretar su respuesta a las disculpas balbuceantes de Kate Barr como una descripción detallada de varios actos anatómicamente imposibles que él podría realizar con su aparato respiratorio. Como era de esperar, esto no mejoró la situación. En 30 segundos, lo que había sido una sesión diplomática meramente tediosa se había transformado en algo parecido a una pelea de bar entre especies que nunca se habían puesto de acuerdo sobre qué constituía un bar, y mucho menos sobre las técnicas de lucha apropiadas. El borac cristalino estaba emitiendo armónicos que su traductor interpretaba como un flujo continuo de lo que parecían ser instrucciones de recetas de cocina, pero que estaban haciendo vibrar el tanque de la representante bentónica acuática a frecuencias que claramente le causaban una angustia significativa. La becaria humana permanecía sentada en su rincón, observando los procedimientos con una especie de interés desapegado que uno podría reservar para un documental de naturaleza sobre avispas particularmente agresivas. El embajador Kate Barr, en un intento desesperado por restaurar el orden, activó el protocolo diplomático de emergencia, un sistema diseñado para apagar todos los traductores simultáneamente y permitir un periodo de enfriamiento. Esta era generalmente considerada la opción nuclear del discurso diplomático, para ser usada solo cuando la alternativa eran opciones nucleares reales. El sistema respondió traduciendo cada palabra hablada en la cámara como banana. Banana, 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 gritó la delegada kriyana, agitando sus 4 brazos en lo que claramente no era un gesto de paz. Banana, 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 respondió Kate Barr, con su aparato respiratorio emitiendo ahora lo que sonaba como la agonía de un pequeño mamífero. La forma cristalina del borac pulsaba con luces que definitivamente indicaban agitación extrema, aunque su contribución a la conversación seguía siendo banana en 17 frecuencias armónicas diferentes. Y fue entonces cuando se encendió la iluminación de emergencia de la estación, bañando toda la cámara diplomática en el tipo de brillo rojo ominoso que en el léxico cultural de todas las especies conocidas significaba que las cosas habían salido muy, muy mal. El sistema de traducción de respaldo, que se suponía debía activarse automáticamente cuando fallaba la red primaria, aparentemente había decidido que ese era un momento excelente para actualizar su software. El tiempo estimado de finalización, según la pantalla holográfica que se materializó en el centro de la cámara, era de 47 minutos. En términos diplomáticos, 47 minutos eran aproximadamente equivalentes a eras geológicas. En el tiempo que tardarían los traductores en volver a estar en línea, 6 especies diferentes podrían declararse la guerra entre sí, el soporte vital de la estación podría fallar y varios de los delegados más excitables podrían expirar por pura frustración. La delegada kriyana había comenzado lo que parecía ser una danza de guerra ritual, aunque era difícil saberlo ya que todas las expresiones culturales de su especie parecían vagamente homicidas para empezar. La bentónica acuática estaba generando burbujas a un ritmo alarmante, lo que en su especie indicaba angustia extrema o el preludio de alguna forma de guerra biológica. La distinción era aparentemente sutil. 46 minutos y 30 segundos restantes. Fue entonces cuando la becaria humana se puso de pie. No dramáticamente, claro está. No saltó de su asiento ni golpeó la mesa con las manos, ni hizo ninguno de los gestos teatrales que típicamente precedían a los momentos importantes en la historia diplomática. Simplemente se levantó de su silla con la eficiencia casual de alguien que se levanta para rellenar su café, caminó hacia el centro de la cámara y comenzó a hablar. Pero aquí está lo que hizo que todos los alienígenas en la sala detuvieran sus diversas formas de comunicación agitada y se quedaran mirando. Ella no estaba hablando el estándar galáctico, la lengua franca que todo diplomático estaba obligado a aprender. Estaba hablando kriyano. Un kriyano perfecto, gramaticalmente impecable y sin acento,
en el dialecto diplomático formal que típicamente se reservaba para las ocasiones más solemnes. Sus palabras fluían con el tipo de precisión que sugería no solo fluidez, sino una comprensión genuina del contexto cultural detrás de cada sílaba. Honorable delegada Citara, dijo ella, dirigiéndose a la guerrera de 4 brazos por su nombre ceremonial completo, algo que incluso los traductores habían estado pronunciando mal durante 3 días. Su preocupación por el honor de su clan es notada y respetada. Sin embargo, las palabras del embajador Kate Barr fueron corrompidas por el mal funcionamiento del traductor. Su declaración real fue una consulta formal sobre los protocolos de demarcación de fronteras, entregada en la voz pasiva diplomática de tercera persona, tal como lo requiere el protocolo de su especie para abordar asuntos de importancia territorial. La delegada Kriyana Citara se detuvo a mitad de su danza de guerra, con sus 4 brazos congelados en posiciones que habrían parecido cómicas si no fuera por las armas muy reales unidas a 3 de ellos. Pero la humana no había terminado. Sin perder el ritmo, se volvió hacia el Borak cristalino y comenzó a hablar en frecuencias armónicas que no deberían haber sido físicamente posibles para una especie con su anatomía vocal. Los sonidos que producía eran matemáticamente precisos, cada tono calibrado para resonar con la estructura cristalina del Borak en formas que transmitían no solo significado, sino contexto emocional. Armonía resonantes tal, cantó barra diagonal habló ella, porque la comunicación Borak era más música que lenguaje. Sus patrones de frecuencia indican confusión sobre los requisitos de mezcla atmosférica para la delegada bentónica. El equilibrio óptimo para las necesidades respiratorias de su especie es 72% nitrógeno, 18% oxígeno, 7% argón y 3% de gases traza, incluido el metano. La mezcla actual le está causando angustia, lo cual usted está interpretando como agresión hacia sus emisiones armónicas. La forma cristalina del Borak cambió a través de varios espectros de color: sorpresa, reconocimiento, comprensión y lo que podría haber sido vergüenza, si los cristales pudieran sentir vergüenza. Ella continuó esta actuación durante exactamente 49 segundos, pasando de especie a especie, de idioma a idioma, logrando de alguna manera dirigirse a cada delegado en su lengua nativa con el tipo de fluidez que típicamente requería décadas de estudio e inmersión cultural. Habló a la bentónica acuática en los rápidos clics y silbidos del náutico de fosa profunda, al representante de la colmena insectoide en las complejas combinaciones químicas de feromonas que su especie usaba para el discurso formal, y a otros 3 delegados menores en idiomas que la mayoría de las grandes potencias ni siquiera sabían que existían. Cuando terminó, la cámara estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional burbujeo confuso del tanque bentónico. La iluminación de emergencia continuaba bañando todo en rojo, pero de alguna manera la atmósfera había cambiado de una catástrofe diplomática inminente a algo más parecido a un aturdimiento asombrado. El embajador Kate Barr fue el primero en encontrar su voz, aunque lo que salió fue más un graznido que un habla real. ¿Cómo? Como hablas crillano diplomático formal. La becaria humana, de quien se estaba volviendo evidente que era considerablemente más que una becaria, sonrió con el tipo de expresión paciente típicamente reservada para niños particularmente lentos. Tengo un doctorado en xenolingüística del Instituto Terrícola, con especializaciones en poesía guerrera crillana, matemáticas armónicas Borak y patrones de comunicación de mareas bentónicas. También tengo certificaciones en otros 12 idiomas galácticos y pasé 2 años como agregada cultural en el mundo natal crillano. Pero eres humana, tartamudeó la delegada crillana, olvidando aparentemente que su traductor seguía roto y que estaba hablando en su lengua nativa. Sí, respondió la humana en el mismo idioma. Soy consciente de ello. Pero los humanos no. Quiero decir, su especie solo logró el viaje FTL hace 50 años. Apenas tienen un cuerpo diplomático funcional. ¿Cómo podrías haber dominado nuestros protocolos lingüísticos? La sonrisa de la humana se volvió ligeramente más pronunciada, tomando la cualidad de alguien a punto de entregar el remate de un chiste muy largo. ¿Saben que somos realmente buenos los humanos, delegada Citara? Somos excelentes en ser subestimados. Caminó hacia lo que parecía ser un panel de mantenimiento al que nadie había prestado mucha atención durante los 3 días de sesiones. Con la eficiencia práctica de alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo,
Lo abrió y comenzó a manipular controles que estaban claramente etiquetados en al menos 6 idiomas alienígenas diferentes. Lo que pasa con los traductores universales, continuó, con sus manos moviéndose con precisión quirúrgica sobre las interfaces de control, es que están diseñados por un comité. Cada especie insiste en agregar sus propios protocolos, medidas de seguridad y filtros culturales. El resultado es un sistema que es increíblemente sofisticado, pero también increíblemente frágil. El Borak comenzó a emitir zumbidos de baja frecuencia que los traductores rotos no podían procesar, pero que la humana aparentemente entendió perfectamente. Asintió y respondió en el mismo lenguaje armónico, sus cuerdas vocales produciendo de alguna manera sonidos que deberían haber requerido estructuras anatómicas completamente diferentes. Exactamente, armonías tal. El sistema no está realmente roto, solo está confundido. Cuando los protocolos de honor kriyano entraron en conflicto con los patrones de comunicación del ciclo de mareas bentónico, la red de traducción no pudo resolver la jerarquía de prioridades, así que volvió a su configuración más básica. Banana, dijo el embajador Kate Barr débilmente. Banana, confirmó ella. La palabra de seguridad universal. Cada especie en la base de datos galáctica tiene un concepto aproximadamente equivalente a una fruta amarilla inofensiva, así que es a lo que recurre el sistema cuando no puede procesar el significado real. Sus manos continuaban trabajando sobre los controles con el tipo de competencia casual que sugería que había hecho esto antes, muchas veces, posiblemente en múltiples tipos diferentes de tecnología alienígena. Ahora, el arreglo es bastante simple una vez que entiendes el problema subyacente. Solo necesitas restablecer la matriz de prioridades, limpiar los búferes de conflicto cultural y reiniciar el núcleo de procesamiento semántico en la secuencia correcta. Presionó una serie de controles que parecían provenir de al menos 4 tradiciones tecnológicas alienígenas diferentes. El truco es saber qué secuencia usar, porque la contribución de cada especie al sistema requiere un enfoque diferente. Básicamente tienes que convencer a 6 arquitecturas informáticas diferentes de que se lleven bien entre sí. La luz roja de emergencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por la iluminación normal de la estación. Las subrutinas kriyanas deben abordarse primero porque son las más agresivas y anularán todo lo demás si se les da la oportunidad. Luego los procesadores armónicos Borak, porque son los más matemáticamente precisos y entrarán en conflicto con cualquier entrada imprecisa. Los sistemas bentónicos son en realidad los más flexibles, pero necesitan un monitoreo ambiental constante o asumirán que se están ahogando y apagarán todo lo demás para conservar oxígeno. Una serie de suaves campanadas comenzaron a emanar de los dispositivos de traducción alrededor de la cámara a medida que los sistemas volvían a estar en línea. El truco con los protocolos de las especies menores es entender que en realidad no son menores, solo son más especializados. Los algoritmos de procesamiento colectivo de la colmena son en realidad más sofisticados que cualquier cosa que las grandes potencias hayan desarrollado, pero están diseñados para la comunicación química en lugar del intercambio audiolingüístico. Se apartó del panel de control y se sacudió las manos con el gesto satisfecho de alguien que acaba de arreglar una pieza de maquinaria particularmente obstinada. Probando, dijo el embajador Kate Barr, sus palabras llegando ahora a través de los traductores como un lenguaje reconocible en lugar de vocabulario basado en frutas. Sistemas nominales, confirmó el Borak en armónicos que fueron traducidos correctamente a un discurso audible. Todos los parámetros funcionales restaurados, agregó la delegada bentónica, su alivio evidente incluso a través de la traducción electrónica. La becaria humana, que claramente no era realmente una becaria, regresó a su asiento en la esquina con la misma actitud casual que había mantenido durante toda la crisis. Se acomodó en su silla y retomó su postura anterior de atención cortés e invisible. Los delegados reunidos la miraron con expresiones que iban desde la admiración desconcertada hasta lo que podría haber sido una crisis existencial. Entonces, dijo el embajador Kate Barr después de un largo momento, no eres realmente una becaria. Oh, lo soy, respondió ella alegremente. Técnicamente, soy la doctora Elena Vázquez y estoy haciendo una pasantía con el cuerpo diplomático de la Federación como parte de mi investigación postdoctoral en gestión de crisis enolingüísticas en tiempo real. Esto parecía una excelente oportunidad para observar interacciones diplomáticas de alto nivel entre múltiples especies. ¿Investigación postdoctoral?
repitió la delegada Crillana lentamente. En xenolingüística, confirmó la humana, con un enfoque en escenarios de ruptura de comunicación y su resolución a través de protocolos de intervención lingüística multiespecie. Quiere decir, dijo el Borak en tonos cuidadosamente modulados, que está estudiando lo que sucede cuando nuestros traductores se rompen, entre otras cosas. Sí. ¿Y usted, simplemente estaba aquí cuando sucedió realmente? La sonrisa de la doctora Vázquez adquirió una cualidad que sugería que estaba disfrutando de esta conversación más de lo que quizás debería. Bueno, puede que haya presentado una propuesta de investigación sugiriendo que la arquitectura actual de la red de traducción tenía algunas vulnerabilidades significativas que deberían estudiarse bajo condiciones controladas. El silencio que siguió a esta revelación tuvo la cualidad del aire saliendo lentamente de un globo. Sabía que esto iba a suceder, dijo el embajador Kate Barr. Sospechaba que podría suceder eventualmente. El sistema ha estado mostrando signos de inestabilidad durante meses. Pensé que sería valioso tener a alguien presente que pudiera abordar la situación si surgía. Alguien que pudiera hablar todos nuestros idiomas. Alguien que hubiera estudiado todos sus idiomas. Sí. Y arreglar nuestra tecnología. Y entender cómo funcionaba su tecnología. Sí. Los delegados intercambiaron miradas que en cualquier especie habrían indicado alguna forma de realización colectiva de que habían sido engañados. Doctora Vázquez, dijo la delegada Crillana con cuidado. ¿Exactamente cuántos idiomas humanos habla usted? Todos ellos, respondió ella con naturalidad. Solo hay unos 7.000 y la mayoría comparte raíces lingüísticas comunes. La diversidad lingüística humana es bastante limitada en comparación con la mayoría de las especies. ¿Y lenguas alienígenas? Actualmente hablo con fluidez 47, tengo nivel conversacional en otras 32, y puedo manejar el protocolo diplomático básico en la mayoría de los sistemas de comunicación de especies menores. La forma cristalina del Borak pasó por varios colores que indicaban pensamiento profundo. Doctora Vázquez, en su opinión profesional, ¿cuántos otros humanos poseen capacidades lingüísticas similares? Oh, bastantes. El Instituto Terrícola gradúa a unos 200 enolingüistas por año, y hemos estado haciendo eso durante casi 30 años. La mayoría de mis colegas son considerablemente más exitosos que yo. ¿Más exitosos? Hizo eco el embajador Kate Barr. Oh, sí, yo todavía estoy trabajando en mi tesis. El doctor Martínez puede hablar 83 idiomas alienígenas y ha publicado 17 artículos sobre teoría de la comunicación interespecies. La doctora Chen desarrolló el marco teórico para la traducción lingüística basada en feromonas que utiliza la mitad de sus sistemas de traducción. Y el doctor O'Brien una vez evitó una guerra entre la hegemonía y el consorcio traduciendo una pieza de poesía ceremonial particularmente compleja en tiempo real durante una crisis diplomática. ¿Cuántos de estos enolingüistas tiene su especie? ¿Profesionales activos? Unos 4.000, pero eso sin contar a los que trabajan en traducción comercial, antropología cultural o inteligencia militar. El silencio que siguió fue del tipo que típicamente precede a revelaciones o revoluciones. Doctora Vázquez, dijo la delegada bentónica lentamente. ¿Qué más no sabemos sobre los humanos? La joven mujer, aunque se estaba volviendo evidente que joven podría ser relativo cuando se aplicaba a una especie que aparentemente había estado ocupada volviéndose experta en los asuntos de todos los demás mientras la galaxia no prestaba atención, consideró la pregunta con la expresión reflexiva de alguien eligiendo sus palabras cuidadosamente. Bueno, dijo finalmente, probablemente no deberían asumir que solo porque hemos tenido FTL durante 50 años, no hemos estado prestando atención al resto de la galaxia durante mucho más tiempo que eso. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos estado recibiendo sus comunicaciones, monitoreando sus canales diplomáticos y estudiando sus culturas durante unos 200 años. Simplemente no podíamos responder hasta que desarrollamos el viaje más rápido que la luz. Otro silencio. Este con la cualidad de fichas de dominó comenzando a caer. Nos han estado observando, dijo la delegada Crillana. Hemos estado aprendiendo de ustedes, corrigió la doctora Vázquez. Los humanos somos muy buenos aprendiendo, es algo muy nuestro. Durante 200 años, más o menos. También somos muy buenos siendo pacientes cuando necesitamos serlo.
El embajador Kate Barr hizo un sonido que los traductores interpretaron como algo entre una risa y un gemido. ¿Qué más deberíamos saber sobre su especie, doctora Vázquez? Que somos muy buenos siendo subestimados, respondió ella, haciendo eco de su declaración anterior. Y que hemos pasado los últimos 50 años desde que logramos el viaje FTL tratando de averiguar cómo encajar en la civilización galáctica sin alterar dramáticamente el equilibrio de poder existente. ¿Alterar el equilibrio de poder? Bueno, sí. Sería bastante grosero aparecer e inmediatamente comenzar a demostrar que hemos estado estudiando sus debilidades durante 2 siglos. Es mucho mejor dejar que todos asuman que somos los recién llegados primitivos mientras descubrimos cómo ser vecinos útiles. Los delegados reunidos comenzaban a usar las expresiones de seres que estaban reevaluando rápidamente todo lo que creían saber sobre la política galáctica. Doctora Vázquez, dijo el Borak con cuidado. ¿Está diciendo que la humanidad ha estado minimizando deliberadamente sus capacidades? Estoy diciendo que los humanos somos muy buenos para no hacer que la gente se sienta amenazada cuando no queremos. Es un rasgo de supervivencia que desarrollamos durante millones de años de evolución. Pero acaba de prevenir una crisis diplomática, arregló nuestra tecnología y demostró habilidades lingüísticas que superan a la mayoría de nuestros diplomáticos profesionales. Porque la situación lo requería, dijo ella simplemente. Y porque alguien tenía que hacerlo, y yo estaba calificada para ayudar. Hizo una pausa, y luego agregó con esa misma sonrisa paciente. Además, fueron solo 49 segundos, difícilmente vale la pena armar un alboroto. La ironía de la situación no se le escapó a nadie presente. Eran representantes de las principales potencias de la galaxia que habían pasado 3 días discutiendo el papel potencial de la humanidad en los asuntos galácticos mientras trataban a su observadora humana como algo esencialmente decorativo. Y a esa misma humana le había tomado menos de 1 minuto demostrar capacidades que ninguno de ellos poseía. Entonces, dijo el embajador Kate Barr eventualmente, ¿qué pasa ahora? La doctora Vázquez se recostó en su silla y retomó su postura anterior de atención cortés. Ahora ustedes continúan sus sesiones diplomáticas y yo continúo mi investigación. A menos, por supuesto, que necesiten que arreglen los traductores de nuevo. Y el papel de la humanidad en los asuntos galácticos permanece exactamente igual que antes de que los traductores se rompieran. Seguimos siendo los recién llegados, todavía aprendiendo cómo funcionan las cosas. Todavía tratando de encontrar nuestro lugar en la comunidad más grande. Incluso aunque acaba de probar que son considerablemente más capaces de lo que asumimos. Especialmente por eso, dijo ella con el tipo de sonrisa gentil que sugería que entendía algo que el resto de ellos todavía estaba procesando. La galaxia ha pasado mucho tiempo desarrollando su actual equilibrio de poder. Sería notablemente arrogante de nuestra parte asumir que deberíamos cambiar eso solo porque somos buenos con los idiomas y arreglando cosas. Y ahí estaba, la encapsulación perfecta de lo que podría haber sido la respuesta más humana posible. Salvar el día. Probar su competencia e inmediatamente regresar a su rincón para dejar que todos los demás siguieran manejando las cosas a su manera. Las sesiones diplomáticas se reanudaron con considerablemente más atención dirigida a la tranquila humana en el rincón. Aunque ella continuó manteniendo su estatus de observadora con la misma invisibilidad profesional que había mostrado antes de evitar ella sola un incidente interestelar. Pero de vez en cuando los traductores tenían hipo o un malentendido cultural amenazaba con descarrilar los procedimientos, los delegados reunidos miraban hacia ese rincón con el tipo de expresión típicamente reservada para las pólizas de seguro que uno realmente espera no tener que usar nunca, pero que se alegra enormemente de tener disponibles. Y la doctora Elena Vázquez sonreía esa sonrisa paciente y cómplice, y continuaba tomando notas sobre su investigación en gestión de crisis enolingüísticas, segura en el conocimiento de que acababa de proporcionar a su especie la herramienta diplomática más valiosa posible, el elemento sorpresa envuelto en la cómoda ilusión de la inofensividad. El resto de las sesiones diplomáticas procedió con un tono distintamente diferente. Donde antes las diversas especies se habían involucrado en su habitual danza elaborada de posturas y superioridad cultural, ahora había un trasfondo de atención cuidadosa que no había existido antes. Cada delegado se encontraba mirando ocasionalmente hacia el rincón donde se sentaba la humana, como si trataran de resolver un rompecabezas que de repente se había revelado mucho más complejo de lo asumido inicialmente.
El embajador Kate Barr se encontró preguntando a la doctora Vázquez su opinión sobre una interpretación legal particularmente espinosa que había estado estancando las negociaciones durante meses. Su respuesta fue entregada con la misma competencia casual que había mostrado durante la crisis del traductor. El problema surge de interpretaciones conflictivas de posesión versus administración en la ley comercial crillana, explicó ella. La especie de la delegada citará los derechos comerciales exclusivos como acuerdos de custodia temporal, mientras que el marco legal del Imperio sitiano los trata como adquisiciones territoriales permanentes. La solución es reestructurar los acuerdos utilizando la terminología del ciclo de mareas bentónico, que permite estados de posesión cíclicos que satisfacen ambas tradiciones legales. Había resuelto en minutos lo que había dejado perplejos a los diplomáticos profesionales durante meses. Para el tercer día después del incidente del traductor, la observadora humana se había convertido en una árbitra no oficial para disputas que el cuerpo diplomático oficial no podía resolver. No porque alguien la hubiera designado para el papel, sino porque cada especie presente se había dado cuenta gradualmente de que ella entendía sus marcos culturales mejor que sus propios representantes diplomáticos. Lo que hacía esto particularmente inquietante era la creciente comprensión de que la doctora Vázquez no era excepcional entre los humanos. Ella era exactamente lo que decía ser, una estudiante de posgrado. Si los humanos podían producir candidatos a doctorado con este nivel de competencia intercultural, ¿qué decía eso sobre su cuerpo diplomático profesional? La pregunta que nadie quería hacer flotaba en el aire: ¿qué más no sabían sobre la humanidad? En el último día de la cumbre diplomática, mientras las diversas delegaciones se preparaban para regresar a sus respectivos mundos con tratados que habían sido negociados con una eficiencia sin precedentes gracias a las observaciones de cierta humana, el embajador Kate Barr finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que le había estado molestando durante días. Doctora Vázquez, dijo durante uno de los descansos de la sesión, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, embajador. ¿Disfruta esto? ¿Hacernos sentir a todos como si hubiéramos estado tropezando en la oscuridad durante los últimos siglos? Ella pareció genuinamente sorprendida por la pregunta. Oh, no, en absoluto. En todo caso, estoy impresionada por lo bien que han manejado los asuntos galácticos sin el beneficio de una perspectiva externa. Construir un marco diplomático interestelar estable con docenas de especies, sistemas de comunicación y valores culturales diferentes es un logro extraordinario. Entonces, ¿por qué siento que hemos estado haciendo todo mal? La doctora Vázquez consideró esta pregunta con la expresión reflexiva que aportaba a todas las consultas serias. ¿Por qué han estado haciendo todo de acuerdo con las suposiciones y limitaciones de sus respectivas especies, lo cual es natural y lógico y exactamente lo que cualquiera haría? Pero los humanos tenemos la ventaja de ser forasteros relativos. Pudimos observar y aprender sin estar invertidos en ningún enfoque particular. La ventaja de ser recién llegados. La ventaja de ser humanos, corrigió ella gentilmente. Somos muy buenos en el reconocimiento de patrones y el análisis de sistemas. Es como sobrevivimos en un planeta que estaba tratando activamente de matarnos durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. El embajador Kate Barr se encontró riendo. Realmente riendo por primera vez en décadas de servicio diplomático. ¿Se da cuenta de que todo cambia ahora, no es así? Ahora que sabemos de lo que los humanos son realmente capaces. ¿Lo hace? Preguntó la doctora Vázquez con genuina curiosidad. Ciertamente espero que no. El orden galáctico actual funciona notablemente bien para la mayoría de las especies. Sería una lástima interrumpir eso solo porque los humanos resultan ser buenos entendiendo cómo funcionan las cosas. Y ahí estaba de nuevo esa respuesta peculiarmente humana, competencia junto con moderación, capacidad envuelta en humildad. Era, se dio cuenta Kate Barr, quizás la estrategia diplomática más sofisticada que jamás había encontrado, demostrar poder a través de la elección deliberada de no usarlo. Mientras los delegados se preparaban para partir, cada uno llevando consigo una comprensión fundamentalmente alterada del lugar de la humanidad en la galaxia, la doctora Elena Vázquez empacó sus notas de investigación y se preparó para regresar a la Tierra para escribir lo que indudablemente sería la tesis más subestimada en la historia académica. Después de todo, los humanos siempre habían sido muy buenos siendo subestimados.
Era solo que ahora la galaxia finalmente estaba comenzando a entender lo que eso realmente significaba y por qué. Quizás deberían estar muy agradecidos de que los humanos parecieran preferirlo así. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.